Company sacudió a Alemania. Luis Díaz es intocable, no se negocia, no se vende, y mucho menos al Real Madrid. Múnich ardió en cuestión de minutos, porque cuando habla Vincent Kompany, el país escucha. La imagen fue imposible de pasar por alto. La ciudad, que suele moverse entre la precisión y el control, entró en una especie de ebullición. El ambiente todavía vibraba por el último partido, y dentro del Bayern, la tensión se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado. Cámaras, micrófonos, reporteros de todas partes de Europa, esperando una frase que justificara el ruido de las últimas semanas. Y esa frase llegó, sin vueltas. Kompany se plantó con una calma que, por lo directa, sonó a sentencia. Luis Díaz no está en venta, y con eso, el mercado europeo recibió un golpe seco. En un fútbol donde casi todo puede convertirse en negociación, el Bayern marcó una línea roja. No fue un comentario para salir del paso, ni un elogio bonito para proteger al jugador de la presión. Fue una decisión, una postura firme, nacida del análisis, del convencimiento y de una idea de proyecto que ya se está construyendo. En Alemania lo entendieron al instante. No era una opinión, era política interna. Por eso la reacción fue inmediata. Portadas con letras grandes, programas cortando su escaleta, redes sociales explotando con una palabra repetida como un mantra, intransferible. El Bayern se planta, blindaje total. Y de golpe, Luis Díaz ocupó el centro del debate nacional. Lo que más sorprendió no fue la contundencia, sino el contexto. Rumores creciendo, gigantes europeos asomándose, cifras mareantes, presión típica de mercado. Aún así, Kompany no titubeó. Cerró filas y protegió a un futbolista que, puertas adentro, ya no se considera un fichaje prometedor, sino una pieza imprescindible. Y así empezó la locura en Alemania. No con una presentación rimbombante, ni con un anuncio espectacular, sino con una frase corta, fría y demoledora. Una declaración de poder del Bayern y una confirmación absoluta. Luis Díaz dejó de ser apuesta. Ahora es certeza. Cuando Luis Díaz aterrizó en Múnich, el ruido era relativamente controlado. Se hablaba de su velocidad, de su 1 contra 1, de ese carácter competitivo que no se negocia, pero muchos pensaban que sería una opción más dentro de una rotación exigente. Lo que pasó después cambió esa lectura muy rápido. Kompany lo miró donde realmente se decide todo, en los entrenamientos cerrados, en los partidos incómodos, en las noches donde el equipo necesita algo más que talento. Y ahí, una y otra vez, el mismo nombre aparecía en sus apuntes. Díaz no pedía protagonismo, lo imponía. Era el primero en atacar el espacio, el que reclamaba la pelota cuando el ritmo caía, el que no se escondía cuando el Bayern sufría. Y no era solo desborde, era contagio. Su energía arrastraba marcas, liberaba compañeros, elevaba la intensidad colectiva. Kompany entendió antes que muchos lo esencial. Díaz no era únicamente un extremo explosivo, era un acelerador emocional del equipo. Con él encendido, el Bayern jugaba más alto, presionaba mejor, se volvía más agresivo. Sin él, algo se apagaba. En pocas semanas, el debate cambió de forma. Ya no se discutía si debía ser titular, sino dónde hacía más daño. La prensa alemana dejó la palabra adaptación y empezó a usar términos mayores. Determinante, indiscutible, referencia. Ahí llegó el giro definitivo. Kompany dejó de tratarlo como alternativa y comenzó a construir alrededor de él. Minutos, confianza, libertad táctica. Sin anuncios ni estridencias, el colombiano pasó de fichaje interesante a corazón futbolístico del nuevo Bayern. Ese crecimiento no pasó desapercibido. Al contrario, cuanto más se consolidaba en Alemania como sinónimo de liderazgo e intensidad, más se multiplicaban las llamadas desde afuera. Sondeos discretos, intereses formales, cifras que suelen hacer temblar a cualquiera. Esta vez no. En Múnich, la respuesta fue rápida y unánime. Y el entrenador fue el primero en dejarlo claro. Luis Díaz no se negocia, no por capricho, no por romanticismo, sino por convicción futbolística. Kompany defiende una idea que pocos sostienen en plena era del mercado. Los equipos que ganan no se construyen vendiendo pilares,
se construyen protegiéndolos. Y para él, Díaz ya es columna vertebral. El blindaje se volvió total, respaldo público, apoyo interno y un mensaje nítido al vestuario y al mercado. El Bayern no escucha ofertas, no ahora, no con este proyecto en marcha. No se vende, dejó de ser un rumor y pasó a ser doctrina. Dentro del cuerpo técnico ni siquiera hubo debate. Los informes apuntaban a lo mismo. Con Díaz en el campo, el Bayern es otro. Presiona más alto, incomoda más, juega con más valentía. Su impacto va más allá de los números, y eso, para Kompany, no tiene precio. Hubo una noche que terminó de sellarlo todo. Un partido tenso, cerrado, de esos que no se ganan por nombre ni por historia, sino por carácter. El Bayern dominaba sin claridad, la grada se llenaba de ansiedad y el rival resistía cada intento. Parecía el típico día que se convierte en frustración colectiva, hasta que apareció Luis Díaz. Arrancó desde la izquierda como si el partido acabara de empezar. Dejó atrás al primero. El segundo cayó intentando frenarlo. El tercero llegó tarde. Velocidad, decisión, valentía pura. La definición encendió el Allianz Arena. Pero no fue solo el gol, fue el grito, el golpe al escudo, la mirada desafiante. En ese instante, Kompany lo supo. No hizo falta otra jugada ni otro informe. Ese futbolista no se negocia. Desde ahí, el equipo empezó a buscarlo incluso en los momentos más incómodos. Los rivales ajustaron planes solo para contenerlo, y aun cuando no marcaba, seguía influyendo. Porque Kompany no solo valora el desequilibrio, valora la reacción tras pérdida, el regreso defensivo, la capacidad de sostener la intensidad cuando el cuerpo pide pausa. Detalles invisibles para muchos, decisivos para un entrenador obsesionado con el carácter. Ese partido no definió solo un resultado, definió un rol. Díaz dejó de ser figura destacada y se convirtió en irreemplazable. Y cuando eso ocurre en el Bayern, el mensaje es brutalmente simple. El futuro inmediato pasa por él. Por eso el Real Madrid lo quiere. Y no es capricho ni humo fácil. Hay razones deportivas, estratégicas y de mercado. El Madrid lleva tiempo buscando un extremo izquierdo puro, explosivo, capaz de encarar, romper defensas y desbloquear partidos cerrados sin depender del juego interior. Díaz encaja como guante, desborde constante, 1 contra 1, velocidad, agresividad. En noches grandes, cuando hace falta alguien que cambie el ritmo por sí solo, él es ese tipo de futbolista. Además, en el Bernabéu no basta con talento, se exige personalidad. Díaz no se esconde, pide la pelota cuando quema, responde bajo presión y crece en escenarios hostiles. Eso lo vuelve perfil Champions. Suma otra cosa que hoy vale oro: intensidad y sacrificio defensivo. A diferencia de muchos extremos, trabaja sin balón, presiona, ayuda al lateral, sostiene el bloque. No es solo espectáculo, es un jugador completo. También está en una edad ideal, con experiencia de élite y hambre intacta. No es promesa, no es veterano, es rendimiento inmediato. Y por supuesto, el Madrid piensa en lo global, figura enorme en Colombia, arrastre fuerte en Sudamérica, impacto dentro y fuera del campo. Y lo mejor para cualquier técnico, Díaz no es un jugador que necesite que el sistema viva para él. Funciona en transiciones, en ataque posicional, en presión alta o en bloque medio. Se adapta y decide. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Por una razón que Kompany dejó escrita con una frase. Para el Bayern, Luis Díaz no es un activo, es el proyecto. Venderlo sería romper el plan en pleno crecimiento. Y en Múnich, con este entrenador y esta idea, hay una puerta que está cerrada con llave, la de negociar a un futbolista que ya consideran irreemplazable. Y cuando un club como el Real Madrid se encuentra una puerta cerrada, no suele quedarse mirando. Intenta otra entrada, llama por otra línea, filtra otra versión. Porque si algo domina el Madrid, además del campo, es el pulso del relato. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia. La batalla no solo por el jugador, sino por el clima que se genera alrededor de su nombre. En las horas posteriores a la frase de Kompany, el mercado se partió en dos. Por un lado, la lectura simple, no hay operación. Por el otro, la lectura típica de los gigantes. Si es intocable, entonces es porque vale más.
Y cuando esa idea prende, aparece lo de siempre. Números inflados, supuestos contactos, rumores de pasillos, versiones cruzadas que buscan lo mismo, desgastar el muro. El Real Madrid, cuando quiere un perfil específico, raramente se mueve de forma lineal. Primero mide el terreno, luego identifica la grieta emocional y al final, si lo ve posible, aprieta con una mezcla de dinero, presión mediática y seducción deportiva. Con Luis Díaz, la seducción es obvia. Bernabéu, Champions, foco mundial, una camiseta que transforma el estatus de cualquiera. Pero el problema es que esa seducción choca con algo poco común. El Bayern no está actuando como vendedor, sino como dueño de un pilar. Y eso cambia todo, porque una cosa es negociar por un jugador importante y otra es intentar sacar a alguien que el entrenador ya declaró parte de la columna vertebral. Cuando el técnico se expone así en público, el mensaje interno es todavía más fuerte. Al vestuario le está diciendo, este es uno de los nuestros. Y a la directiva le está diciendo, si lo tocan, me tocan el plan. En Múnich, esa clase de declaración no se hace para quedar bien, se hace para cerrar filas. Por eso, desde la lógica del Bayern, la operación no se trata de cuánto ofrecen, se trata de qué pierdo si lo dejo ir. Y ahí aparece el punto que muchas veces el mercado no entiende. El Bayern no solo compra rendimiento, compra estructura, compra roles, compra identidad de equipo. Y Díaz, por lo que ya provocó, se metió en el rol más difícil de reemplazar, el que sube la temperatura competitiva del grupo, porque una plantilla puede tener talento de sobra y aún así ser fría, puede tener calidad y aún así ser previsible. Lo que Díaz aporta, según cómo lo están leyendo dentro, es esa chispa que cambia el tono de los partidos, el que acelera cuando el rival se acomoda, el que muerde cuando el equipo se relaja, el que convierte un tramo muerto en una oleada. Y eso no se compra fácil, aunque tengas chequera. Entonces el Madrid, si quiere insistir, necesita algo más que dinero. Necesita que el jugador mire hacia otro lado. Necesita que el entorno se agite. Necesita que el no se vende empiece a sonar menos sólido con el paso de los días. Y ahí entra el juego psicológico. Pequeñas filtraciones que insinúan deseo. Titulares que preguntan más de lo que informan. Debates que hacen parecer que la decisión todavía está abierta. Pero el Bayern también sabe jugar eso. Y de hecho el no se vende de Kompany funciona como vacuna. Corta el ciclo antes de que madure, porque cuando la narrativa se instala, empieza la presión sobre el futbolista. Preguntas repetidas, cámaras buscando reacciones, interpretaciones de gestos mínimos, y el entrenador, al adelantarse, protege a Díaz de ese desgaste. Le pone un paraguas encima. No respondas, aquí ya respondimos nosotros. Y si algo fortalece la idea de intocable, es que el jugador también la sostenga con hechos. No hace falta una declaración romántica. Basta con que siga jugando como juega, con hambre, con carácter, con esa sensación de que en cada duelo hay algo personal, porque el mercado se alimenta de dudas, y los futbolistas que transmiten certeza matan el rumor por cansancio. Ahora bien, el Madrid no estaría insistiendo si no viera una necesidad real. La palabra clave es esa, necesidad. Porque en los partidos donde el rival se encierra y el Madrid se queda girando alrededor del área, se nota la falta de un extremo izquierdo que gane la banda por puro impacto. Alguien que no pida permiso, alguien que fuerce ayudas, alguien que convierta un lateral en dos rivales. Y ahí, Díaz encaja como una solución inmediata. Solo que el Bayern también tiene su propia necesidad, igual de urgente, aunque se diga menos. El equipo que Kompany quiere construir necesita agresividad por fuera, necesita intensidad sostenida, necesita un extremo que no solo desborde, sino que empuje la presión. En un proyecto nuevo, los nombres que sostienen la idea son oro. Y cuando un técnico siente que encontró una pieza que le hace funcionar el sistema con más naturalidad, se aferra. Por eso, si el Madrid no puede comprarlo, el plan B suele ser el más viejo del fútbol moderno. Intentar que el tiempo haga el trabajo. Esperar un momento de duda, un tramo malo, una lesión, una temporada con ruido.
cualquier cosa que debilite el intransferible. Pero ahí hay otro problema. El Bayern sabe que ese juego existe y por eso acelera el blindaje desde adentro. Y el blindaje no es solo no se vende. El blindaje es comodidad del jugador, rol claro, confianza pública, respaldo privado y un mensaje constante. Aquí eres esencial, porque cuando un futbolista se siente esencial, el canto de sirena de otro club pierde fuerza. No desaparece, pero pierde fuerza. No es lo mismo llegar a un equipo a competir por un lugar que quedarte en uno donde ya eres parte del núcleo. También hay una cuestión simbólica. En un fútbol que se acostumbró a que el Madrid se lleve a quien quiere, que un gigante como el Bayern cierre la puerta con tanta claridad es casi una declaración de jerarquía. Es decirle a Europa, nosotros también ponemos límites. Es un choque de poderes, y por eso el episodio se amplifica. No es solo Díaz, es Bayern contra el mercado. Es Kompany marcando territorio en su primer gran pulso. Y ahí aparece una tensión interesante. Cuanto más fuerte suena intransferible, más crece el deseo externo. Porque el mercado ama lo prohibido. Los aficionados se obsesionan. Los programas repiten el tema. Las redes lo convierten en una guerra de bandos. Y en medio el jugador queda como trofeo simbólico. Esa es la parte peligrosa. Por eso la gestión del vestuario es clave. Y Kompany, en esto, parece estar mandando un recado de liderazgo interno. Nadie se mueve si no es por decisión del proyecto, porque en cuanto se instala la idea de que cualquiera puede salir por una oferta grande, el vestuario se afloja, se vuelve transitorio, se vuelve un lugar de paso, y el Bayern, históricamente, odia esa sensación. El Bayern quiere pertenencia, quiere jerarquías claras, quiere un «aquí se viene a ganar, no a escapar». En ese contexto, Luis Díaz se convierte en un símbolo de lo que el Bayern pretende ser en esta etapa. Energía, presión, valentía, agresividad limpia. Un equipo que no solo controla, sino que muerde. Y si esa es la identidad que Kompany está intentando imprimir, perder a Díaz sería perder una parte de esa identidad antes de que termine de cuajar. Y aún así, el mercado siempre encuentra maneras de insistir. La siguiente fase suele venir con la pregunta envenenada. ¿Y si llega una cifra imposible? Esa es la trampa, porque imposible no se define igual para todos. Para algunos clubes es una cifra, para otros es el contexto deportivo, para otros es el reemplazo. Y el Bayern, por cómo está actuando, está diciendo algo muy concreto. No hay cifra que compense el daño deportivo en este momento. Y eso, en el fondo, es lo que vuelve tan tensa esta historia. El Madrid se mueve con la lógica del deseo y la necesidad. El Bayern responde con la lógica de la estructura y el control. Dos filosofías chocando por el mismo jugador. Y en medio, un nombre que ya dejó de sonar a rumor y empezó a sonar a guerra. Porque si el Madrid realmente decide ir con todo, no será con una oferta cualquiera, será con un gesto que busque romper el tablero, una propuesta que obligue a todos a mirarse y preguntar, ¿de verdad lo rechazamos? Y ahí, la pregunta no se la harán al jugador, se la harán a la directiva, se la harán al entrenador, y Kompany ya dejó claro cuál sería su respuesta. Pero lo más interesante no es la oferta, es la reacción, porque si el Bayern mantiene el no, sin titubeos ante una cifra gigante, el mensaje al continente será brutal. Este Bayern no vende su alma. Y si en cambio aparece una negociación mínima, un lo pensamos, un depende, entonces el mercado entenderá que el muro tenía grietas. Por eso las próximas semanas, cada detalle contará, cada titular será parte del juego, cada partido de Díaz será un capítulo más. Cada gesto de Kompany en una rueda de prensa será interpretado como si fuera una pista. Y el Real Madrid lo sabe. Si no puede abrir la puerta con dinero, intentará abrirla con ruido. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más grande, porque ya no se trata solo de si Díaz se va o se queda. Se trata de quién manda de verdad cuando el mercado aprieta, si el club que compra o el club que construye. Si quieres, sigo desde aquí con el siguiente giro. ¿Cómo se organiza el Bayern para blindarlo por completo, dentro y fuera del campo? ¿Y cuál es el movimiento silencioso que normalmente hacen los gigantes cuando de verdad quieren que un futbolista sea intocable de verdad, no solo de palabra?